El polvo se levantó detrás de ellos como señales de humo anunciando la muerte. 3 jinetes llegaron al atardecer, siluetas contra la luz que se desvanecía, sus caballos moviéndose con la lenta certeza de hombres que conocían su negocio. Marta Crane estaba sola en su porche, una mano descansando en la barandilla desgastada, su cuerpo inmóvil como el álamo que crecía junto a la casa. Los había visto venir durante la última milla, siguiendo su aproximación a través de la pradera abierta que se extendía desde su cerca hasta el horizonte. El viento soplaba a través de la hierba seca, trayendo el olor a salvia y a la noche que se acercaba. El cuero crujió, las espuelas tintinearon, los caballos se detuvieron a 50 pies de distancia, y los 3 hombres desmontaron con la economía practicada de jinetes que habían hecho esto antes. El hombre al frente llevaba una placa de diputado prendida torcida en su chaleco. El metal captaba lo último de la luz dorada. Era más joven que los otros 2, quizás de 30 años, con el tipo de complexión delgada que viene de vivir duro y viajar ligero. Sus compañeros se dispersaron sin que se les dijera, posicionándose a 45 grados de distancia en una formación que Marta reconoció al instante. Fuego cruzado. Intimidación clásica. Ella no se movió, no habló, solo observó con la quietud de alguien que ya había tomado su decisión y esperaba que ellos tomaran la suya. El diputado se tomó su tiempo para caminar hacia adelante, su mano derecha bajando para aflojar la funda en su cadera. El movimiento fue casual, practicado, destinado a ser notado. Ahora a 20 pies de distancia. Lo suficientemente cerca para ver el rostro de Marta en la luz agonizante. Las líneas en sus ojos, el gris entretejido en el cabello oscuro recogido en un moño simple. Lo suficientemente cerca para ver que estaba sola. Lo suficientemente cerca para confundir su silencio con miedo. Señora Crane, dijo, su voz cargada con la autoridad plana de hombres que se esconden detrás de placas. Me llamo Cole Hendricks. Estoy aquí en nombre del condado respecto a obligaciones fiscales impagadas en esta propiedad. Marta no dijo nada. Detrás de Hendricks, uno de sus hombres escupió un chorro de jugo de tabaco y sonrió. El otro mantuvo su mano cerca de su pistola, ojos escaneando las ventanas de la casa. Tienes hasta el amanecer de mañana para desalojar, continuó Hendricks. Los papeles legales han sido presentados. Tu tiempo se acabó. Aún así, ella no habló. Su mano permaneció en la barandilla del porche, a 6 pulgadas de un bulto envuelto en tela que había colocado allí una hora antes de que llegaran. El viento tiraba de los bordes de la tela. Hendricks dio otro paso. Su mano flotaba cerca de la empuñadura de su pistola, dedos flexionándose. Algunos hombres confunden la paciencia con debilidad. Esos hombres no viven lo suficiente para aprender la diferencia. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? La voz de Hendricks había adquirido un filo. Al amanecer, o no estás aquí o estás aquí, y tenemos que moverte. De cualquier manera, esta tierra ya no es tuya. El silencio se extendió. La mandíbula de Hendricks se tensó. El hombre a la izquierda cambió su peso, energía nerviosa haciéndolo peligroso. Tu esposo ya no está aquí para protegerte, vieja, dijo Hendricks. Las palabras colgaban en el aire como humo de pistola. Los ojos de Marta, color avellana, firmes, sin parpadear, se encontraron con los suyos. La pregunta colgaba entre ellos en la luz púrpura del atardecer. ¿Retrocedería ella o lo haría arrepentirse de cruzar esa línea? Pero para entender lo que pasó después, necesita saber dónde empezó esto. Territorio de Montana, 1884. El pueblo de Stillwater Bend se encontraba en un valle donde 3 arroyos convergían, creando una cinta de verde en un paisaje por lo demás áspero. Marta Crane había vivido en su rancho por 32 años. Llegó como novia de 23 años cuando la tierra aún era disputada por partidas de caza crow y saltadores de reclamos que pensaban que un pedazo de papel de Washington no significaba nada comparado con una pistola más rápida. El rancho Crane no era mucho para ver. 240 acres de tierra de pastoreo, una casa modesta, un granero que se inclinaba ligeramente al norte por décadas de viento, pero un arroyo claro corría por el corazón de la propiedad, y el agua lo significaba todo.
Marta y Jacob habían construido el lugar con sus propias manos, sacando piedras del lecho del arroyo para construir los cimientos, cortando madera de las montañas, sobreviviendo inviernos que mataban ganado y veranos que secaban la pradera hasta convertirla en yesca. Jacob Crane había muerto 8 meses antes. Neumonía, dijo el doctor, aunque Marta sabía que era el peso acumulado de 3 décadas trabajando esta tierra. Fue enterrado en una ladera con vista al arroyo bajo una simple lápida que ella misma talló. Sin palabras elegantes, solo su nombre y los años. Así era como Jacob lo habría querido. La gente del pueblo conocía a Marta como una mujer que se mantenía sola. Una vez al mes cabalgaba a Stillwater Bend por suministros, harina, azúcar, municiones y sal. Pagaba en efectivo, hablaba poco y regresaba a su rancho el mismo día. Era capaz de la manera en que las mujeres de la frontera tenían que serlo. Capaz de parir un ternero o sacrificar un caballo cojo o remendar un techo antes de las nieves del invierno. Pero había murmullos. El viejo Pete, que dirigía el establo, recordaba que Marta podía montar antes de casarse con Jacob, que podía disparar también, acertando blancos que la mayoría de los hombres fallaban. Había venido de algún lugar al este, quizás Kansas o Missouri, sin familia de la que hablara y con un pasado que enterró tan deliberadamente como enterró su nombre de soltera. Jacob le había dicho una vez al cantinero después de su tercer whisky que Marta tenía una vida antes de esta, y no era suave. Pero Jacob era un hombre que guardaba confidencias, y nunca dijo más que eso. El sindicato de tierras había llegado la primavera anterior, respaldado por dinero del ferrocarril e inversionistas del este que veían el futuro corriendo sobre rieles de acero y cables telegráficos. Querían el valle del arroyo, querían controlar el agua que haría rentable su empresa. Ya habían comprado 3 ranchos usando cobro de deudas y manipulación legal, comprando jueces y secretarios, torciendo la ley en cualquier forma que sirviera a su propósito. El rancho de Marta era el último obstáculo. Ella poseía su tierra libre y clara, tenía los papeles para probarlo, y no hacía secreto de que no tenía intención de vender. Así que el sindicato envió a Cole Hendricks, un pistolero contratado que llevaba una placa comprada, para terminar el trabajo. Hendricks había matado a 2 hombres en tiroteos que llamó legales, ambos mientras entregaba notificaciones de desalojo. No era estúpido. Era peligroso, profesional y respaldado por hombres que creían que el dinero podía resolver cualquier problema, incluyendo viudas tercas. ¿Pero sabía Hendricks a quién se enfrentaba realmente? 2 semanas antes de esa confrontación al atardecer, la campaña de presión comenzó en serio. Un equipo de agrimensores llegó sin permiso, plantando estacas a través del pasto de pastoreo de Marta, corriendo cadenas y tomando mediciones como si la tierra ya perteneciera a alguien más. Cuando Marta cabalgó para confrontarlos, el jefe del equipo, un hombre fornido llamado Tajert con manos como jamones, le entregó una notificación de desalojo. El papel afirmaba que debía impuestos atrasados en una cantidad que la habría arruinado 2 veces. La firma era falsificada, la deuda fabricada. Pero cuando Marta cabalgó al pueblo y lo desafió en la oficina de tierras, el secretario la miró con los ojos muertos de un hombre que ya había vendido su conciencia. La deuda era legal, dijo. Vencía en 30 días. 2 noches después, alguien cortó su cerca y se llevó una docena de cabezas de ganado. Marta encontró el poste de la cerca astillado. El alambre enrollado hacia atrás como dedos rotos. Pasó un día entero reparando el daño, sabiendo que era un mensaje, no un robo. Querían que entendiera que podían sangrarla hasta secarla sin enfrentarla directamente. La semana siguiente, su abrevadero fue envenenado. Encontró 3 novillos muertos, hinchados bajo el sol, moscas espesas como humo alrededor de sus cadáveres. La crueldad de eso ardía en su pecho. Buenos animales muertos sin razón excepto para demostrar poder. Los enterró lejos de la casa y no le dijo nada a nadie. Luego, 5 días antes del viernes, Hendricks vino solo. Se sentó en su caballo fuera de su portón y entregó los términos finales. Desaloja para el atardecer del viernes, o regresaré con una orden de embargo y suficientes hombres para hacerla cumplir. ¿Cuántos hombres?, preguntó Marta, sus primeras palabras en toda la conversación.
Hendrik sonrió, tomando la pregunta como prueba de su miedo. Suficientes. No hizo preguntas. No registró la propiedad. No notó la forma en que los ojos de Marta seguían su funda. El corte alto de caballería atado bajo en su muslo. El cuero desgastado suave donde su mano había practicado el desenfunde 10.000 veces. Vio a una viuda vieja sola sin aliados ni opciones. Preguntó si entendía. Ella dijo que sí, pero no entendían lo mismo. Después de que Hendrik se fue, Marta no rezó, no empacó. Caminó al granero, movió una pila de balas de heno que no se habían tocado en años, y abrió un baúl que había sellado 30 años antes con la misma finalidad con la que una persona sellaría un ataúd. Dentro estaban las piezas de una vida que había elegido terminar. Un par de coat peacemakers personalizados con empuñaduras de nogal grabadas con arabescos que captaban la luz de la lámpara. Un cinturón de pistola, cuero labrado a mano con iniciales trabajadas en el diseño, MK. Y un póster descolorido, del tipo que solía colgar fuera de salones y casas de ópera desde Dodge City hasta Sacramento. Antes de ser Martha Crane, era McCallorman. En los 1870s, May había sido una de 3 tiradores expertos viajando con la exposición del oeste salvaje del coronel Beaumont, un espectáculo que llevaba la frontera a audiencias del este hambrientas de espectáculo y aventura. Realizaba tiros de truco para multitudes pagantes, disparando cigarrillos encendidos de las bocas de voluntarios, rompiendo bolas de vidrio lanzadas al aire, poniendo 6 tiros a través de una carta de juego mientras cabalgaba a galope tendido. No era una forajida, pero era famosa en ciertos círculos. Rápida, precisa, intrépida. Las multitudes la amaban. Conoció a Jacob Crane en un espectáculo en Bozeman. Él había estado en la primera fila, un ranchero callado con ojos amables que se quedó después del show para decirle que era notable. Pero él había visto más allá del disfraz y los aplausos a la mujer que estaba cansada de actuar, cansada de ser un espectáculo, cansada de vivir de baúles y dormir en pueblos diferentes. Le ofreció algo más, una vida construida en tierra que no se movía, trabajo que importaba, paz que corría más profunda que los aplausos. Se retiró al mes siguiente, se casó con él esa primavera y enterró a McCallorman junto con las pistolas. Pero las habilidades nunca se fueron. La memoria muscular no se desvanece, solo espera. Durante los siguientes 3 días, Marta se preparó con precisión clínica. Limpió y engrasó los coats, trabajando la acción hasta que se movía como agua, verificando el equilibrio, las miras, el gatillo. Las pistolas recordaban sus manos, y sus manos recordaban las pistolas. 30 años se desvanecieron en el tiempo que tomó desenfundar. Caminó por su propiedad, contando pasos, midiendo distancias, notando líneas de visión y posiciones de cobertura. Movió muebles dentro de la casa, mesa cerca de la ventana, silla posicionada para un ángulo en el porche. Ensayó el desenfunde al amanecer y al atardecer cuando la luz coincidiría con el atardecer del viernes, hasta que el movimiento se volvió tan natural como respirar. Marta no se preparaba para sobrevivir. Se preparaba para ganar. Sabía que Hendrix traería al menos 2 hombres, probablemente 3. Sabía que se dispersarían para fuego cruzado. Hombres que habían hecho esto antes siempre lo hacían. Sabía que la subestimarían hasta el momento en que fuera demasiado tarde. Y para entonces, la subestimación sería el último error que cometerían. La noche del jueves, visitó la tumba de Jacob mientras el sol se ponía sobre las montañas. Se paró frente a la simple lápida por mucho tiempo, luego habló en voz alta por primera vez desde su muerte. Lo siento, dijo. Siento traer de vuelta el pasado, pero no dejaré que tomen lo que construimos. Las flores silvestres que había plantado alrededor de su tumba se movían con el viento, púrpuras y amarillas contra la piedra gris. Jacob no respondió. Los muertos nunca lo hacen, pero Marta sentía certeza de que entendería. Siempre la había entendido. La pregunta que quedaba era si una mujer en sus años 50, incluso una con habilidades legendarias, podía desenfundar más rápido que 3 hombres más jóvenes que habían matado antes. El viernes respondería esa pregunta. El viernes llegó con un cielo del color de latón.
Marta despertó antes del amanecer, se vistió con la misma ropa simple que usaba para el trabajo del rancho, y colocó los colts emparejados en la barandilla del porche envueltos en tela. Luego esperó. Los jinetes llegaron al atardecer exactamente como ella sabía que lo harían. Hendrix en el centro, flanqueado por 2 pistoleros contratados cuyos nombres aprendería después, Frank Dobbs y Red Tully. Desmontaron a 50 pies y se dispersaron en su triángulo. Dobbs a la izquierda a 40 pies. Tully a la derecha a 45. Hendrix al centro a 30. Última oportunidad, señora Crane. Llamó Hendrix. Váyase y nadie sale herido. No me voy, dijo Marta. Su voz era calmada, casi gentil. Hendrix sacudió la cabeza. No tienes elección. Estás sola, vieja. Yo tengo la ley. Tengo a los hombres. Tú no tienes nada. Marta alcanzó el bulto de tela. Sus movimientos fueron deliberados, sin prisa. Desenvolvió los colts y dejó caer la tela. Hendrix se congeló. Por primera vez, la duda cruzó su rostro. Algo estaba mal. La viuda no lloraba ni suplicaba. Estaba de pie con 2 pistolas en sus manos como si hubiera nacido con ellas allí. Dobbs vio las pistolas y entró en pánico. Su mano bajó rápido, alcanzando su funda. Eso fue el detonante. Los siguientes 4 segundos determinaron quién viviría y quién moriría. Marta desenfundó ambos colts en un movimiento cruzado tan suave como seda deslizándose sobre piedra. Su mano izquierda subió primero, disparando a Dobbs antes de que su cañón saliera del cuero. El tiro lo alcanzó en el centro del pecho, el impacto girándolo de lado. Cayó sin disparar. Ella pivoteó a la derecha, el movimiento fluido. Sin movimientos desperdiciados. Tully estaba a medio desenfunde cuando su segundo tiro lo alcanzó en el hombro, la bala perforando músculo y hueso. Gritó y cayó, su pistola cayendo de dedos inertes. Hendrix era rápido. Sacó del cuero y disparó un tiro, el crack de su pistola rompiendo el aire de la tarde. Pero Marta ya se movía, agachándose ligeramente. Su bala astilló el poste del porche a 6 pulgadas de su cabeza, astillas volando. Su tercer tiro alcanzó a Hendrix alto en el pecho. Se quedó de pie por un momento, mirando hacia abajo a la mancha roja que se extendía, luego cayó hacia atrás en el polvo. En segundos, 3 hombres caídos, el humo de la pólvora flotaba en el aire quieto, acre y espeso. El brazo izquierdo de Marta ardía donde la bala de Hendrix la había rozado, y la piel entre su pulgar derecho y el índice se había rasgado por el retroceso de los viejos colts. La sangre corría por su manga. Sus manos temblaban por la adrenalina, pero estaba de pie. Dobbs y Hendrix estaban muertos. Tully estaba vivo, gritando, tratando de gatear hacia su caballo con un brazo funcional. Marta bajó del porche, pateó las pistolas lejos de los cuerpos y se paró sobre Tully. Regresa cabalgando, dijo. Diles lo que pasó aquí. Tully la miró con ojos blancos de terror y dolor. Asintió frenéticamente, incapaz de hablar. Marta caminó a su caballo, lo llevó hasta él, y lo ayudó a montar a pesar de su herida. Algunos desenfundan rápido. Ella desenfundó más rápido, y en el espacio entre rápido y más rápido, los hombres mueren. Tully cabalgó al este, encorvado sobre su silla, dejando un rastro de gotas de sangre en el polvo. Marta lo vio hasta que desapareció, luego se volvió para mirar los 2 cuerpos en su patio. El viento de la tarde empujó el humo de la pólvora lejos, dejando solo silencio y el olor a sangre empapando el suelo de Montana. Marta enterró a Hendrix y Dobbs la mañana siguiente en una esquina lejana de su propiedad, bien lejos de la tumba de Jacob. Cavó los hoyos ella misma, trabajando despacio por su brazo herido. Sin lápidas, sin oraciones, solo tierra cubriendo a los hombres que intentaron tomar lo que no era suyo. Tully llegó de vuelta a Stillwater Bend y contó su historia a todos los que escucharon. Para la mañana, todo el pueblo lo sabía. El telégrafo llevó la noticia a Helena. Para la tarde, la respuesta del sindicato llegó 3 días después, pero no con pistolas.
Un abogado llegó de Helena en un traje planchado, sudor nervioso manchando su cuello a pesar de la mañana fresca. Llevaba papeles que aclaraban el desafortunado malentendido fiscal y retiraban todos los reclamos sobre la propiedad de Marta. Se disculpó por la confusión lamentable y se fue rápidamente, rechazando incluso un vaso de agua. El sindicato traficaba en intimidación y manipulación legal, no en tiroteos públicos con mujeres que mataban alguaciles diputados. La historia de Tully se extendió como fuego salvaje, y periódicos tan lejanos como Danrohr la recogieron. El sindicato no podía permitirse el escrutinio o el daño a su reputación. Se movieron a blancos más fáciles, y los rancheros restantes en el valle mantuvieron su tierra. Marta vivió en el rancho por otros 12 años, trabajando la tierra sola hasta que la artritis hizo imposible montar o hacer el trabajo pesado. En 1896, vendió la propiedad a una pareja joven por un precio justo, suficiente para comprar una casa pequeña en Stillwater Bend y vivir modestamente. Los Colts volvieron al baúl. Nunca los disparó de nuevo. La relación del pueblo con ella cambió después de ese viernes. La gente le hablaba con una mezcla de respeto y cautela, del modo en que uno se acerca a un puma que ha elegido sentarse pacíficamente al sol. Algunos la veían como una heroína que se opuso a la corrupción. Otros la veían como una asesina que trajo violencia a su valle tranquilo. Marta parecía no importarle ninguno de los juicios. Se mantenía sola, asistía a la iglesia los domingos, y nunca hablaba de lo que pasó ese día. Si alguien preguntaba, lo miraba con esos ojos avellana firmes y decía nada hasta que miraban hacia otro lado. Marta Crane murió en 1903 a la edad de 72 años. El funeral fue pequeño, un puñado de gente del pueblo, la pareja joven que compró su rancho, el ministro. Mientras bajaban su ataúd, alguien colocó un par de flores silvestres en la tapa, púrpuras y amarillas, del mismo tipo que crecían en la tumba de Jacob. Marta Crane no era una pistolera buscando gloria. Era una mujer que quería paz y construyó una vida alrededor de ella. Pero cuando hombres intentaron tomar esa paz por la fuerza, se convirtió en McAlorman una última vez y les recordó por qué había sido una leyenda. El costo fue real. 2 hombres muertos por su mano, sangre en su tierra, y 12 años más vividos en una especie de exilio quieto de la vida que había construido. Pero el rancho sobrevivió. La tierra siguió siendo suya hasta que eligió dejarla. Y quizás eso es lo que parecía la justicia de la frontera. No limpia, no fácil, pero ganada. El arroyo aún corre claro a través de lo que una vez fue el rancho Crane. Los viejos en Stillwater Bend aún cuentan la historia de la viuda que desenfundó más rápido que 3 asesinos antes de que pudieran tocar sus pistolas. La cuentan porque pasó, porque testigos vieron las secuelas, porque Tully vivió para confirmarlo. La cuentan porque es verdadera, y porque importa. Algunas líneas, una vez dibujadas, no se cruzan.